que estoy tratando de mostrar es que vi un esfuerzo extraordinario tanto del secretario de Seguridad Pública como de las distintas dependencias de decir, pero hasta ahí llega, el secretario de Marina no está metido, que es el tío y que los empoderó durante todo el sexenio, y mucho menos el presidente. Oye, espérame. Bueno, pues pero Damián, la presidenta dijo tope hasta donde tope, caiga quien caiga, ¿no? Y no solo están los dichos, están los hechos. Tú lo acabas de mencionar, un vicealmirante. Sin duda no es el jefe, el vicealmirante. Híjole, pues se me hace muy difícil de pensar que tanta gente estuviera, digamos, o estén señalados sin que hubiera una organización de Estado. Pero la voluntad bueno, ahí está, ¿no, Damián? La voluntad se está viendo, digo, apenas llevamos un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Estaba el otro ejemplo, el otro caso de Hernán Bermúdez Requena, era cercanísimo a Adán Augusto López. ¿Por qué cercanísimo? Pues era su secretario de Seguridad. Vemos también ahí una disposición del gobierno actual. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, ya unas horas de que ya sea el grito, el que pone el grito y que de hecho se oye un poquito sospechosa su voz, es Damián Cepeda, expresidente del Partido Acción Nacional, que hemos visto que cada vez más en sus entrevistas se ha radicalizado. Sabemos que ya muchísimos opositores durante los próximos meses vas a ver que se van a poner un poquito más violentos porque piensan que les va a funcionar muchísimo. Hemos visto que por su parte, la misma Lili Telles, Alejandro Moreno Cárdenas, siendo muy radicales, es que llaman la atención, que aclaro, eso no significa que vayan a tener votos. Nada más falta que piensen que por los likes que les ponen, y de hecho muchísimos por granjas de bots, piensen que esos son votos y como ejemplo un botón. Recuerden que los comentaristas imparciales de siempre, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Azucena y compañía, juraban y perjuraban que tenía millones y millones de likes, la misma Berta Xóchitl Gálvez, y vimos la paliza que le dio la democracia con la Cuarta Transformación, casi 2-1. Por su parte, Damián Cepeda, ninguno le embona. En este caso, hay que decirlo, les repito, quizá estaba muy emocionado por el 15, todos estamos emocionados, y quizá celebró muchísimo, o al menos se escucha muy temprano. Vamos a escuchar que se queja de un gobierno en la Cuarta Transformación que está haciendo pasos agigantados en todos los ámbitos y lo tiene muy enojado porque según debe tener mejores resultados y hay que recordarles. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo lleva solamente un año y hemos visto cómo ha cambiado la vida, sobre todo con los homicidios culposos, con una disminución del 30 y tanto %, y que le sigue doliendo a la oposición porque es el único tema que tocaban y repetían como loros en contra del expresidente López Obrador, a pesar de que con el expresidente López Obrador la tendencia por primera vez fuera a la baja. Vamos a escuchar, amigos, amigas, vean cómo Omar Astorga, de edad dura y contundente, ya se está acostumbrando a darles palizas a estos panistas mentirosos y esta no fue la excepción. Lo vemos y lo platicamos. Al del Partido Acción Nacional. Y Damián, qué gusto que me toque ahora platicar contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Me da mucho gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Feliz que me toque conducir el lunes porque es lunes de Damián Cepeda y además tú eres un experto en comunicación también, en lenguaje no verbal, en lenguaje político. ¿Qué expectativas tienes del grito de hoy, de este grito histórico? El primero que va a dar una presidenta, el grito de independencia. Fíjate que a mí siempre me ha parecido que estas épocas deben de servir para hacer como cortes de caja. Déjame englobarlo junto con el informe, porque está muy pegado. Pues no, obviamente es una fecha simbólica para los mexicanos, no habla de la lucha que tuvimos para poder salir adelante como país y todo eso debe ser reconocido y recordado. Pero me parece que también se liga, ¿no? Porque apenas unos días antes, apenas unas semanas antes, pues se entrega lo que es el primer corte de caja del año. Siento que desde el gobierno debería de ser aprovechado para hacer un lanzamiento hacia adelante de la siguiente etapa del propio gobierno, de lo que, digamos, se hizo bien, reconocerlo, fortalecerlo, mejorarlo, pero también con mucha madurez, con mucha objetividad, que debo decir que normalmente los gobiernos no tienen, gobiernos de todos los partidos, por cierto, ¿no? Pero difícilmente les escuchas, creo que en esto hemos fallado, pero me parece que sí sería muy útil. Entonces yo quisiera escuchar un mensaje no solo de celebración, sino de unidad, que me parece que es lo que le hace falta mucho a este país. O sea, siento que desde hace ya algunos años, particularmente con el presidente López Obrador, se ha venido fomentando mucho la división en el país. Escucho y participo en muchas mesas, digamos, de debate, siento el ánimo muy exacerbado, muy polarizado, muchos repetidores de odio, y me parece a mí que la presidenta, principalmente siendo la primera mujer en tener ese honor de ser presidenta, puede ayudar mucho a que eso en el país se distense, ¿no? Y que se entienda
que quien piensa distinto pues no es enemigo, simplemente tenemos ideas distintas y que la principal fortaleza de México sería pues escucharnos entre quienes pensamos distintos y encontrar puntos en común. Me gustaría escuchar algo de eso, te lo debo de confesar. Y mi querido Damián, ¿no ves algunas señales de esta búsqueda de una suerte de operación cicatriz a la polarización? Señales como la ceremonia por los niños héroes, donde vimos a una Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, vimos al nuevo ministro, presidente de la Suprema Corte, la presidenta Sheinbaum. ¿No has visto ciertas señales de tender puentes? Fíjate que esa sí me gusta. Me gusta porque creo que en efecto eso es lo que resalta. Y me gustó que la presidenta de la Cámara de Diputados, mi compañera Kenia, tuviera altura de miras y que no cayera, digamos, en el momento que creo que, lo debo decir, que creo que el ministro presidente, claro que se equivocó y claro que no fue casualidad, pues no, que no aplaudiera. O sea, yo sí creo que está mal, ¿no? En términos de que mostró ahí un cierto, no sé, resentimiento o rechazo equivocado, pero corrigió rápido. Y para la tarde ya estaba mandando un mensaje de no, claro que sí tiene mi respeto. Y me gustó mucho que la presidenta de la Cámara de Diputados decidiera escoger eso. O sea, en lugar de caer en la polarización y decir, no, pues sí me sentí ofendida y demás, que tuviera esa altura de miras de la responsabilidad y de la diferencia que puede hacer en un momento muy polarizado y mejor tomar, digamos, el comentario positivo del ministro, decir, no hay problema, yo estoy para sumar, representamos la pluralidad y demás. Eso sí me gustó. Pero sí debo decirte que en otras arenas noto mucha polarización y mucha división. Y noto a veces, Omar, esta es mi opinión, que la presidenta y este nuevo gobierno emanado de Morena le cuesta mucho trabajo reconocer errores del gobierno anterior, pero claramente tiene una visión distinta en ciertas cosas. O sea, déjame, por ejemplo, marcarlo muy puntual. En seguridad pública claramente se ve una estrategia distinta. O sea, se ve un secretario de seguridad apostándole la investigación, apostándole la inteligencia, apostándole a desarticular al crimen organizado, cosa que coincide con lo que por muchos años hemos dicho o le exigíamos al entonces presidente López Obrador que hiciera el pasado sexenio, y hoy parece que sí lo quieren hacer, pero por otro lado, cuando llegan a ciertos límites no los quieren cruzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de Huachicol, ¿no? Pues qué bueno que se estaba avanzando en la investigación, pero hay que decir las cosas como son. La verdad de las cosas es que eso fue crimen organizado desde el Estado mexicano en el pasado sexenio, que es gobierno emanado de Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Oye, qué bueno que hoy esté quebrando la presidenta con ello, pero así son las cosas. Hubo evidentemente un trabajo muy desafortunado en donde se dedicaron a generar células o redes de complicidades, en este caso con el huachicol fiscal, y no se puede proteger pues a quienes lo permitieron, lo toleraron o lo organizaron. Por ejemplo, yo cuando vi que avanzaron con el vicealmirante y demás, sobrinos del entonces secretario de la Marina, dije, oye, perfecto, nada más que lo que no me gustó, que es lo que estoy tratando de mostrar, es que vi un esfuerzo extraordinario tanto del secretario de Seguridad Pública como de las distintas dependencias, de decir, pero hasta ahí llega, el secretario de Marina no está metido, que es el tío y que los empoderó durante todo el sexenio, y mucho menos el presidente. Oye, espérame. Bueno, pues pero Damián, la presidenta dijo tope hasta donde tope, caiga quien caiga, ¿no? Y no solo están los dichos, están los hechos, tú lo acabas de mencionar, un vicealmirante. Sin duda no es el jefe, el vicealmirante. O sea, ese vicealmirante llegó a ser vicealmirante porque el secretario lo propuso. Y el presidente lo propuso, de hecho, al Senado. Te digo porque yo estaba en el Senado, ¿no? Y fueron los que lo fueron empoderando. Tuvieron un crecimiento meteórico, no explicado salvo por un apoyo político. Entonces, cuando ves una red de esa naturaleza y te empiezas a ver, por ejemplo, el caso del huachicol, que para hacer posible que se importe ilegalmente combustible, tienes que poner de acuerdo a agentes aduanales, la aduana, al SAT, a Pemex, porque no se distribuía eso en galoncitos, ¿verdad? Pues son millones y millones de litros. O sea, entonces es 3 o más personas, en este caso dependencias de gobierno, puestas de acuerdo para delinquir. Entonces, otra vez, yo lo que quiero hacerle llamado a la presidenta es a que, entendiendo que viene de una corriente política, eso es normal, y entendiendo el agradecimiento y respeto que puede tener para el líder histórico de ese movimiento, yo lo que le invitaría es a que deje ya su legado en términos de un gobierno que rompe completamente con esas redes de complicidad, que acaba con los pactos de impunidad
y que desarticula el crimen organizado. Creo que si hace eso, todos lo vamos a agradecer, ¿eh? Al día de hoy, ¿se ve voluntad de hacer algo distinto? Sí. ¿Se ve voluntad de acabar con el pacto de impunidad del primer nivel? Con todo respeto, yo digo, no lo creo, porque veo que ahí está el gobernador de Sinaloa, ahí está el gobernador de Tamaulipas, ahí está el secretario, ahí está el hoy coordinador, ahí está el jefe de oficina del entonces gobierno. Híjole, pues se me hace muy difícil de pensar que tanta gente estuviera, digamos, o estén señalados sin que hubiera una organización de Estado. Pero la voluntad ahí está, ¿no, Damián? La voluntad se está viendo, digo, apenas llevamos un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Estaba el otro ejemplo, el otro caso de Hernán Bermúdez Requena, era cercanísimo a Adán Augusto López. ¿Por qué cercanísimo? Pues era su secretario de Seguridad. Vemos también ahí una disposición del gobierno actual. Y digo, el oficialismo no es una masa homogénea. Hay diferentes tipos de Morena, ¿no? Algunos que sí tienden puentes. Y sabes también dónde se detecta, en los programas informativos, en los programas de noticias, aquí mismo en Fórmula, que hay un oficialismo que está dispuesto a debatir, que está dispuesto a platicar. Y bueno, a ti te ha tocado aquí en el espacio de Juan Becerra Costa también tener una discusión civilizada con voceros de Morena y con gente que pues está dispuesta a escuchar. Incluso recuerdo una entrevista que tuvimos con el exsecretario de Turismo en el periodo de Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid, que él mismo aquí abiertamente dijo, yo sí quiero tender puentes con Morena, porque hay un Morena que sí está dispuesto a escuchar. Es que ¿sabes qué les pasó, siento yo? Un empoderamiento, primero no ganado y segundo fuera digamos, de lo normal. ¿A qué me refiero? Esta decisión del INE y del tribunal de darles 2/3 partes en el Congreso, habiendo tenido solo 54% de los votos, ese es el origen. Todo lo demás es consecuencia, tanto las reformas dañinas que se hicieron como la actitud ensoberbiada de muchos de ellos, no de todos. Porque yo te lo digo porque yo lo viví. En el Senado anterior no tenían 2/3 partes, entonces el tono era otro. Era de muchísimo diálogo, mucho más, ¿no? Claro, defensa de lo que uno cree, eso es normal, es deseable más, pues, ¿no? Faltaba más. Sí. Defensa de un proyecto de nación también, pero sí veías mesas de trabajo, diálogo, intento de consenso, pues porque necesitaban los votos. ¿Qué les pasó? Que en el momento en el que dejaron de necesitar los votos, empezaron a aplastar a las minorías. Yo espero... Claro. Que ahorita este nuevo gobierno, que todavía está en muy buena edad, está en buen tiempo, Damián, para salir adelante, cambie esa actitud y construya, porque todos queremos un mejor México. Damián, qué privilegio platicar contigo. Vamos a una pausa y estamos en comunicación contigo. Pausa, regresamos. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Damián Cepeda. Ustedes pónganme en sus valiosos comentarios, ¿celebró antes de tiempo o cómo está Damián? Porque sí estaba muy agresivo. Dice que no le gusta, que no se están llegando y lo repetimos, nada les embona. Porque antes decían, y hay que recordar que con el expresidente López Obrador, todos los casos que se han habido de corrupción, a todos los que han tenido que ver, los meten al bote. Los que le duele muchísimo, y hay que recordarles a ellos, que siempre van a ver así que manzanas podridas, pero lo importante es que se les lleve a la justicia, y muchísimos de los que se amparaban durante gobiernos priistas y panistas, gracias a Norma Piña y su pandilla, salían libres, o solamente pasaban unos años, pero se quedan con todos los millones, cientos de millones que se robaban una y otra vez. También Cepeda dice igual que no se agarra ahora sí que ninguno del primer nivel, que mejor que un vicealmirante, donde recordemos igual al exsecretario de Seguridad, igual que Aaron Bermúdez, donde juraban y perforaban muchísimos que inclusive ya no estaban en este plano terrenal y solamente los exhibe como los payasos que son. Hay que decirlo, siempre van a haber manzanas podridas, pero lo que se quiere es que se haya justicia, y por eso pagamos muchos impuestos, por eso continúa la cuarta transformación muy, pero muy fortalecida, porque se están dando resultados, y hay que decirlo. La doctora fue muy clara, va a topar hasta donde tenga que topar, porque si lo repetimos, que si fuéramos en gobiernos priistas y panistas, ya se estarían escudando y abrazando unos a otros, porque eran más de lo mismo. Y ya para finalizar, la misma cantareta que tiene Damián Cepeda, que les gusta esa narrativa, que se le dio una mayoría que no debió aprobar el INE, que no aprobar ni siquiera a ellos mismos, donde tiene las 2/3 partes, la cuarta transformación. Recordarles que el expresidente López Obrador, en su plan A, mencionaba que se eliminara eso y que fuera por votos. Priistas y panistas dijeron que no, porque se les disminuía los plurinominales a más de la mitad. Entonces, por eso andan lloriqueando. En esos varios comentarios, alguna vez igual alguien decía, quizá también puede ser una opción muy viable, que porque pensaban que se iban a ganar más escaños y toma tus escaños. Recordarles que si les gustan las votaciones como deben de ser, si fuera por distritos, nada más Morena y sus aliados tendrían cerca del 92%.
Pero eso no lo dicen porque los números no les gustan, solamente los que ellos maniatean, y que también hay que recordar que los que en su momento igual Ciro Moreyama y Lorenzo Córdoba dicen que no debe ser válido, ellos la aprobaron riéndose, inclusive lo decían así, jactándose, no es lo que debería ser, pero así son las reglas, y con las reglas de ustedes se les dio una paliza. Amigos, amigas, hasta aquí mi participación, que sigan pasando un excelente 15 de septiembre, disfrútenlo muchísimo, obviamente con medida, hay que disfrutarlo con la familia, con los seres queridos, y sobre todo, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.